Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Es un jueves especial porque como hubo feriado, hoy es jueves de tolerancia cero, es jueves además en que vamos a estar entrevistando en CNN Prime al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, postdebate, en fin, hay mucho que explorar ahí, y también nos va a acompañar en el día después, como cada jueves, con los últimos aprontes en cifras, nuestro jefe digital Sebastián Rivas, en esta sección que ustedes esperan cada jueves. De inmediato entonces, porque hay mucho que contarles, revisemos los titulares. Él tiene toda la razón, así respondió José Antonio Kast los dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien en octubre pasado señaló que no detallarían cómo será el recorte de los 6.000 millones de dólares porque dijo, vamos a tener la calle incendiada. Janet Jara, por su parte, volvió a advertir que el plan del republicano incluye una disminución de derechos sociales. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, sostuvo que evalúan iniciar acciones legales en contra de Janet Jara, luego que afirmara que en la municipalidad habría, comillas, gente operando políticamente para el candidato Kast, esto tras la confusión de fechas respecto de cuándo la banderada oficialista pagó el TAC que debía en 2019. En acuerdo quedó la resolución de la Corte de Apelaciones respecto de la querella de capítulos en contra de la ex jueza Ángela Vivanco. Su defensa sostuvo que la acción penal se basa en inferencias y no en actos concretos que involucren en un ilícito. En tanto, la Fiscalía confirmó que el juez Diego Simpertegui tiene la calidad de imputado en la trama bielorrusa. Y en temas internacionales, luego de llegar anoche a Noruega, la ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que pronto Venezuela será libre y democrática. La líder opositora al régimen de Nicolás Maduro confirmó además que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de su país. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y vamos de inmediato al contacto justamente con nuestro compañero Felipe Hernández, porque delincuentes realizaron un violento portonazo, todo esto en la comuna de Maipú. ¿De qué se trata? Nos cuenta Felipe Hernández en un tema que es policial, Felipe, pero que la verdad es también un tema social, porque en Maipú hemos visto vecinos preocupados justamente, especialmente dentro de los temas de delincuencia, por este tema, el de los portonazos. Exactamente. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque al menos lo que nos han informado desde Carabineros, fuentes de Carabineros, es que el tema del delito de los portonazos y las encerronas en la última semana se ha ido incrementando exponencialmente. Les vamos a contar justamente lo que sucedió en horas de esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, cuando un grupo familiar llegaba hasta su domicilio. Y es en ese lugar, al momento de llegar hasta justamente a las afueras del domicilio de un familiar, es que fueron abordados por un grupo de al menos 4 sujetos, y al menos uno habría tenido un arma de fuego con el cual sirvió o fue usada más bien para intimidar al grupo familiar. Hablamos de 2 personas adultas y un menor de edad, quienes fueron intimidados, sacados a la fuerza del vehículo para luego entonces escapar de este lugar. Hasta ahora lo que se sabe es que el vehículo en el cual se trasladaban los sujetos tampoco ha podido ser encontrado. Se había señalado en algún momento como una especie de rumor que posiblemente pudiese haberse encontrado alguno de los automóviles. Lo cierto es que hasta ahora Carabineros no ha confirmado esa información. Sin embargo, están obviamente buscando al automóvil que fue sustraído a este grupo familiar y también el vehículo en el cual se trasladaban estos sujetos, el cual tampoco se descarta que haya sido sustraído a alguna víctima durante esta jornada o jornadas anteriores. Por eso mismo entonces es que bien vale la pena que ustedes observen justamente esa cámara de seguridad en la cual se puede percibir el momento en el cual estos sujetos descienden del automóvil de color negro marca Jeep y comienzan justamente a ejecutar esta acción en contra de este grupo familiar. Los gritos, bueno, fueron principalmente de las víctimas, pero también de vecinos. ¿Con qué objetivo? Bueno, de que se activaran las alarmas comunitarias y de esa manera poder entonces hacer y evitar que esta situación se produjese, lo que lamentablemente terminó siendo
concretado en contra de estas víctimas. Vamos a escuchar las palabras que entregó el capitán Pablo Salazar de la 25 Comisaría de Carabineros de Maipú y también de una vecina que fue testigo ocular de esta situación ocurrida en horas de esta tarde. Una persona se encontraba junto a su grupo familiar frente al domicilio de otro familiar, momentos en los cuales fue interceptado por un vehículo desde el cual descienden 4 personas, delincuentes, quienes descienden de este vehículo, lo intimidan a él, a su señora y a su hijo menor de edad, lo intimidan con armas al parecer de fuego, lo hacen descender del móvil y se dan a la fuga en dirección desconocida. No hay lesionados y tampoco se efectuaron disparos por parte de los antisociales. Yo estaba atendiendo a un cliente porque tengo negocio y el cliente me dice no, es un portonazo, y lo único que yo empiezo a atinar, a gritar para que empiecen a tocar la alarma y que salgan los vecinos y gritar. Por lo único que uno puede gritar, y me doy cuenta de que el auto lo venía siguiendo y da la vuelta ahí en la esquina cerca de mi negocio, digamos, y muy calmado, mientras los otros ya estaban asaltando a la persona que estaban, a la niña y el caballero que estaban ahí asaltando. Afortunadamente, y pese a la alta violencia con la que actuaron estos sujetos, la familia se encuentra en buen estado de salud, solamente choqueados obviamente por toda la situación que ocurrió, a la espera obviamente de poder ser encontrados esta banda de delincuentes que realizó este violento portonazo aquí en la comuna de Maipú. Cambiemos de tema, vamos a hablar de un hecho tan grave como lo que les hemos relatado anteriormente. Y esto ocurre en la jornada del día de ayer en la noche, pero en la comuna de Independencia, al otro lado de Santiago, donde nos encontramos en este momento. Bueno, este hecho se produce a raíz de una acción que habría estado realizando un sujeto en particular, que ustedes lo deben estar viendo en imágenes. Es un tipo muy violento también, que estaba portando un palo o un fierro con un cuchillo en su otra mano. Lo cierto es que este sujeto había estado realizando acciones muy graves al interior del domicilio de su pareja, aparentemente, rompiendo vidrios, rompiendo parte de la infraestructura de la casa incluso, y luego de eso aparecen los vecinos, quienes hicieron un llamado al cuerpo de seguridad municipal de la comuna de Independencia, quienes llegan hasta este lugar, y eso habría generado que este sujeto huyera de la zona, huyera hacia el sector de Avenida Dorsal, y es en ese lugar donde este sujeto llega hasta un paradero de buses del sistema de red e intenta escaparse de la presencia de los funcionarios municipales subiéndose a un bus. En ese momento es que llegan los funcionarios municipales, encierran al bus, le piden que no abra las puertas para que este sujeto no se subiera y escapara, y de esa manera entonces es que se produce una especie de enfrentamiento entre los funcionarios municipales, algunos vecinos y este sujeto, quien no encontró nada mejor que para tratar de escaparse de la presencia de los funcionarios municipales y una posible detención, bueno, lanza un brazo donde tenía justamente este cuchillo en su mano y termina hiriendo a uno de los funcionarios municipales que estaba tratando de darle alcance, de atraparlo para poder entonces dejarlo a disposición de Carabineros. Este funcionario municipal recibió un corte en el sector del cráneo, hiriéndolo superficialmente, pero generando un profuso sangrado. Tiene una herida, un corte de aproximadamente unos 5 centímetros y afortunadamente después de ser llevado hasta el hospital del trabajador, bueno, se mantiene estable, fuera de riesgo vital afortunadamente, pero esta acción por supuesto que genera todo tipo de condena. Así lo hizo el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y también el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Anoche, lamentablemente, un funcionario de seguridad municipal fue atacado por un transeúnte con un arma blanca, resultando con heridas importantes.
Lamentamos este hecho profundamente y todo el apoyo al equipo de seguridad municipal que hace un trabajo encomiable día y noche por darle seguridad a los vecinos de Independencia. La poca protección que tienen los funcionarios de seguridad municipal en Independencia y en otras comunas ha sido un problema para los equipos de seguridad municipal. La ley de seguridad municipal recién aprobada sin duda es un avance importante para las atribuciones, para las herramientas que tendremos como Dirección de Seguridad Municipal para abordar estos temas. Pero es importante que el reglamento que está en cuestión hoy día a partir de la ley salga lo antes posible. Ya hemos esperado mucho para esta ley. Hoy día tenemos que esperar la promulgación, pero queda pendiente el reglamento que depende solamente de este gobierno para que salga adelante lo antes posible. Al igual que en otros casos de agresiones a funcionarios municipales de seguridad, se trata de un hecho inaceptable. Recordar que con la nueva ley, situaciones como esta significaría que los responsables de agredir a funcionarios municipales tendrían agravantes que significarían penas más altas por la comisión de este delito. De manera que vamos a asegurar la máxima premura posible con el propósito de que el reglamento permita la entrada en vigencia de la ley. Quiero reiterar el respaldo al funcionario agredido, decir que esta situación no la vamos a tolerar y, por supuesto, expresar nuestra solidaridad a los funcionarios municipales. Esa quizás es, Mónica, el principal llamado ahora al mundo político y sobre todo al gobierno, porque tiene que ser para poder entrar en vigencia la ley de seguridad municipal recientemente aprobada, bueno, tiene que entrar en vigencia el reglamento y ahí está la piedra de tope, al menos por ahora, para la entrada en vigencia en totalidad de esta normativa que viene a facultar de mayores posibilidades o de, valga la redundancia, mayores facultades a los funcionarios municipales en el combate a la delincuencia y apoyar justamente a las policías. Muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Impactantes las imágenes que nos mostrabas. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias. Bueno, y rápidamente les vamos a mostrar, hay cierres de campaña. Vemos a José Antonio Kast en el sur del país, específicamente en Temuco, donde está Catalina Sánchez, nos va a estar contando. Y a la izquierda de la pantalla es el cierre de campaña de Janet Jara en Coquimbo. Ambos candidatos entonces, cuando hoy día se cierran oficialmente las campañas. El domingo, evidentemente, es el día crucial, pero ya se van cerrando esta campaña. Lo vimos, hubo un cierre, en la primera vuelta el cierre fue en Maipú específicamente, hubo más de un cierre, pero el más masivo fue en Maipú de Janet Jara, sin duda alguna, y en esta ocasión hubo un cierre en Puente Alto. Hay distintas cifras de cuanto a la convocatoria, vamos a ver cuál es la que finalmente se da respecto de Coquimbo, pero en esta ocasión Puente Alto y Coquimbo, los dos cierres de campaña de Janet Jara. Todo esto, recordemos, después de una semana súper intensa que estuvo marcada por el debate el martes de Anatel, con distintas evaluaciones y con distintas polémicas. Polémicas por el lado de Janet Jara tuvieron que ver con decir que justo en el momento en que estaba recibiendo premio Nobel, referirse a María Corina Machado y decir que había intentado, que se había dicho de ella que había intentado unas golpistas y por otro lado que había buscado elecciones libres. Esto trajo hartas divisiones al interior del comando y de quienes la apoyan. Por ejemplo, Francisco Vidal y Alejandra Kraus dijeron que uno dijo que no se habría referido a eso, Vidal, y Kraus dijo que la DC tiene otra postura respecto a María Corina Machado. Otros como Paulina Bodanovich y también, evidentemente, Constanza Martínez de Frente Amplio respaldaron a la candidata en sus dichos y los explicaron de otra manera. Ese tema, el proyecto lumínico también, el proyecto de hidrógeno, pero que se mezcla o se complica con la observación en los cielos del norte del país y las respuestas distintas que dieron avanzar en el proyecto de hidrógeno versus proteger los cielos, que fue la postura de José Antonio Kast, fue el tema entonces ahí complicado, otro de los temas complicados. Y por el lado de José Antonio Kast, el tema de los indultos, el tema de las 40 horas, son temas que también lo han complicado en el cierre de esta campaña, temas que vamos a ir revisando a lo largo del noticiero. Vemos entonces la gente reunida, están a la espera de que llegue la candidata, se manifieste y los distintos, también por supuesto artistas que van a estar presentes. Ya vamos a ir al sur del país con José Antonio Kast y su cierre de campaña. Pero les contamos que el alcalde Mario Desbordes está evaluando, dijo, acciones legales en contra de Janet Jara, todo esto después de que la candidata asegurara que en el municipio de Santiago hay una campaña en su contra tras publicarse una información errónea respecto a una serie de multas por circular sin TAC. ¿Por qué?
porque se le preguntó, había un certificado de la autopista que decía que había pagado recién este año y la verdad es que después se tuvo que desdecir la autopista y reconocer que había pagado de hecho el 2020. El jefe comunal negó esa acusación y exigió que la exministra ofreciera disculpas públicas. ¿Qué respondió Jara? Lo revisamos en el informe de Macarena Román. No le importó estar a más de 400 kilómetros de distancia. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, le mandó un mensaje directo a la candidata Yanet Jara, quien en ese minuto ya pisaba tierra en la región de Coquimbo. Le exijo a la candidata Jara que se retracte, que se disculpe con los funcionarios municipales, con la Municipalidad de Santiago, porque ella a sabiendas, porque no tengo ninguna duda que tenía claro que esto no tenía nada que ver con el municipio, inventó esta historia. Una historia que para entenderla hay que retroceder un par de días. Fue en el debate de Anatel donde a la candidata se le preguntó cuándo pagó una multa por circular sin tag en 2019. Según el registro de la compañía que centraliza esos pagos, Autopase, la deuda habría sido saldada este año, pero la exministra lo negó y aseguró que detrás estaba la Municipalidad de Santiago. Me llama la atención que en la Municipalidad de Santiago haya gente operando políticamente para el candidato Kast, porque esto viene de ahí y es mentira. Intenciones que el alcalde de Santiago descarta por completo y que dicen quedan despejadas las dudas tras el comunicado de Autopase, desde donde se reconoció un error. El municipio, en tanto, no descarta presentar acciones legales por calumnias o injurias. Vamos a ver si después de la elección iniciamos acciones legales en contra de Yanet Jara. Yo pensaba que Yanet Jara era distinta, que tenía una actitud distinta, pero entre ayer y hoy la verdad que se me cayó completamente lo que pensaba de ella. Lo más importante de esto es que se me hizo una pregunta en un foro presidencial que estaban viendo, el pic de audiencia fue de 7 millones de personas y se puso una información que no era real sobre la mesa. Yo me alegro que ayer se haya aclarado y doy por cerrado el tema. Y si de cerrar temas se trata, este domingo terminará la carrera presidencial con la elección de uno de los dos candidatos que aspiran llegar a la moneda. Si bien dentro del comando de Jara reconocen que el desafío es cuesta arriba, insisten en que no están pensando en lo que venga después del 14 de diciembre en caso de perder, aunque sí buscarán mantenerse unidos. No nos estamos poniendo en ese escenario, hoy día estamos invitando a conquistar votos porque para nosotras y nosotros la elección está abierta hasta que se cierre la urna y ya podremos reflexionar cuando se termine esta fase de campaña sobre el día después de la elección. Es deber de todos quienes conformamos este gran bloque progresista de continuar trabajando en la máxima unidad posible a partir del día lunes, tal como lo hemos venido haciendo por muchos años. Un lunes 15 de diciembre que comenzará con un presidente o presidenta electa en nuestro país que se reunirá en La Moneda a las 11:30 de la mañana con el actual mandatario, un acto republicano que debiese ser protagonizado por Yanet Jara o por José Antonio Kast. Todo dependerá de lo que Chile decida este domingo. Ya mostramos el cierre de campaña de Yanet Jara en Coquimbo. Nos vamos ahora a la región de la Araucanía porque, como les decíamos a esta hora, el candidato presidencial José Antonio Kast realiza su cierre de campaña en Temuco. Catalina Sánchez está en el lugar con todos los detalles. Ahí vemos a José Antonio Kast. Hay un vidrio, pero está cerca de la gente sacándose fotos, Catalina. Sí, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Acaba de finalizar el discurso de cierre en voz del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast. Me atrevo a decir que hay aproximadamente unas 6.000 personas o más en el pleno centro de la comuna de Temuco. Esto corresponde a la Plaza Aníbal Pinto. El candidato se refirió a varios puntos, sobre todo algunos de los que fueron debatidos o mencionados en este último debate en el que se enfrentó a la candidata Yanet Jara. Una vez más se presentó además el candidato con este tan criticado y cuestionado vidrio blindado, un vidrio bastante grande para mencionarlo, y finalmente también con un gran contingente policial. Se pudo apreciar a personal de Carabineros, personal del GOPE también en el lugar de los hechos. Sí, Mónica,
Para comentarte un poco, se abordaron varios puntos, entre ellos, por ejemplo, señaló el candidato que van a trabajar fuertemente por recuperar la paz en la Araucanía. Él comentó que están luchando para que los jóvenes vuelvan a soñar y soluciona varias comunas que se han visto afectadas por hechos delictuales y de violencia. Él ha sido bastante enfático en varias ocasiones en mencionar que acá no hay violencia rural, sino que más bien lo que hay es terrorismo. Bueno, eso también fue parte de lo que se dio a conocer respecto a la postura que tiene el candidato en torno a lo que acontece en la Araucanía. Fue bastante enfático y cerró con las siguientes palabras: el domingo vamos a ganar. Es parte de lo que comentó José Antonio Caz en este cierre de campaña. Comentaba también durante la mañana que tiene a su juicio un valor muy importante cerrar su campaña en la Araucanía. Sabemos que igual lo hizo Janet Jara en regiones, en Coquimbo, en este caso José Antonio Caz optó por Temuco, por la Araucanía, comuna que además fue la primera en visitar también cuando se confirmó que pasaba a segunda vuelta con Janet Jara. Él comenzó también acá en Temuco, señalando entonces que hay un compromiso con la Araucanía. Agradeció bastante al Partido Nacional Libertario, también agradeció a Evelyn Matei por el apoyo que le manifestó en su momento cuando se confirmaba entonces que él pasaba a segunda vuelta. Hizo alusión una vez más a la migración, que es otro tema que también se ha mencionado en varias ocasiones, Mónica. Voy a comentar algunos de los puntos, por ejemplo, que él estuvo planteando. Él comentó, fue bastante crítico con el actual gobierno. Él comentó que este gobierno lo tuvo todo para poder hacer las cosas bien, pero que destruyó todo: la salud, el sueño de la casa propia, y también se refirió a otro tema de contingencia que ha sido muy debatido, que tiene que ver con la expropiación de este terreno en la toma de San Antonio, según dijo él, para dárselo a quienes lo usurparon. Bueno, fue bastante crítico en sus palabras, Mónica. La gente poco a poco comienza a retirarse del centro de Temuco. Claramente algunos intentan también acercarse. Estuvo acompañado por varios personajes, entre ellos, por ejemplo, estuvo Germán Codina, que también le ha manifestado su apoyo. Estuvo el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter. Estuvo también con varios alcaldes de diferentes comunas de Cautín y también de la provincia de Malleco, agradeciendo públicamente el apoyo que ha recibido en esta campaña. Hizo alusión también a Carabineros, a la Policía de Investigaciones. Comentó que son instituciones de la nación y que tienen todo el respaldo, asegurando él, y reitero esto, que van a ganar este próximo domingo 14 de diciembre. Él comentó que no cabe duda y que, tal como lo ha dicho en otras ocasiones, la tercera es la vencida. Lamentablemente no hay un punto de prensa contemplado con los medios de comunicación. Durante la mañana, cuando aterrizó en la Araucanía, conversó con la prensa, pero de manera muy breve. No se le pudo preguntar en profundidad ciertos temas que también son de interés nacional, son temas contingentes. Lamentablemente no pudimos tener respuesta de todo lo que queríamos preguntarle, pero sí hizo alusión justamente a que la Araucanía tiene un valor muy importante para él. Se le preguntó también respecto de qué es lo que haría, qué es lo primero que haría en caso de triunfar el domingo. Él comentó, bueno, estar con mi señora, agradecerle también a todos los partidos políticos que lo han apoyado públicamente, y también comentó que están en conversaciones también con el gobierno, porque se confirmó que sea quien gane, si Janet Jara o José Antonio Caz, el presidente Gabriel Boric lo va a recibir entonces en La Moneda para poder felicitarlo, independiente de quién sea el triunfador. Tenemos declaraciones justamente del candidato del Partido Republicano, José Antonio Caz, en este cierre de campaña en la Araucanía. Pasemos a revisarlo a continuación. En la zona somos mayoría los que quieren paz. La gran mayoría de las personas de la región quieren paz. Y eso es lo que nosotros vamos a traer. Paz para la Araucanía, que es lo que tanto se necesita. Paz con todos los que quieran colaborar, y cárcel para los que dañan, cárcel para los terroristas, cárcel para los violentos, porque lo primero que hay que hacer es hacer cumplir la ley. Claro, eso es parte de lo que se planteó justamente en este discurso de cierre para justamente finalizar la campaña política de cara al balotaje. También
entregó como un llamado, podríamos decirlo, Mónica, a personas que se encuentran prófugas de la justicia. Él comentó que es el tiempo para poder entregarse antes de que asuma el eventual gobierno de José Antonio Kast. Y también comentaba justamente que esto no es venganza, es justicia. Eso es parte de lo que él ha manifestado entonces en este cierre de campaña, en una jornada que ha sido bastante intensa. Mónica, aparentemente no hay más encuentros, no hay más actividades, finaliza hoy día legalmente entonces el plazo para la campaña política. Se dirigió a más de 6.000 personas que llegaron entonces hasta la Plaza Aníbal Pinto, en pleno centro de la comuna de Temuco. De igual forma lo hizo Janet Jara en regiones, así que por lo menos se realizó este encuentro con total normalidad. Bastante presencia policial, eso sí hay que mencionarlo, yo te lo decía anteriormente, con personal del GOPE de Carabineros y con este vidrio blindado entonces, y te lo comento a raíz, ¿cierto?, de las críticas que han surgido, por ejemplo, de la candidata Janet Jara. Él comentó que esto se debe, y tal como lo manifestó en el debate de Anatel, a que hay candidatos que han sido amenazados y que han sido asesinados. Así que por ende él se justificó entonces el usar este vidrio blindado que ha sido foco de bastantes cuestionamientos. Hartas personas se mantienen aún en la Plaza Mónica, hay por supuesto música todavía, la gente está también a la espera de poder acercarse un poco más. El candidato bajó ya del escenario, aparentemente no habrían más reuniones como yo te lo comento. Y cierro con esto entonces, se desarrolló todo con completa normalidad, haciendo alusión a que van a luchar por recuperar la paz en la Araucanía y terminar entonces con estos hechos que han azotado a la región hace bastante tiempo, Mónica. Muchísimas gracias, Catalina. Entonces, cierre de campaña en Temuco de José Antonio Kast y seguimos revisando informaciones políticas. Y esto porque a días de la segunda vuelta resurgieron los polémicos dichos del senador electo Rodolfo Carter, quien aseguró que no explicarían la propuesta de recorte fiscal de José Antonio Kast, porque de lo contrario tendrían la calle incendiada. La declaración fue calificada como gravísima por parte de Janet Jara, mientras que el republicano respaldó al exalcalde Colomba Eijols con todo el tema. A puertas de la segunda vuelta presidencial, una nueva polémica se abrió entre los abanderados a raíz de una declaración del senador electo y miembro del comando de José Antonio Kast, Rodolfo Carter, quien el 21 de octubre, en entrevista con Vía X, profundizó en la propuesta del candidato sobre el recorte presupuestario. Sus dichos reaparecieron en la agenda política luego de que medios como El Desconcierto y El Ciudadano los volvieran a destacar. Básicamente los 6.000 millones se dividen en tres tercios. Aproximadamente 2.000 millones en recortes presupuestarios propiamente tal, que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Usted tiene claro, si usted dice, termino con el programa X. Se levanta ese programa. Vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias. Razones que en su momento el Partido Republicano evitó entregar. Sin embargo, tras la declaración de Carter, el oficialismo reiteró las críticas que durante la campaña le hicieron a Kast por no explicar cómo se recortará ese dinero sin afectar las ayudas sociales. El problema de las declaraciones del vocero del candidato Kast es que son gravísimas, porque de lo que está dando cuenta es de que hay un plan para hacer recortes que evidentemente van a afectar derechos sociales. Lo que señalé yo en los primeros debates, cuando se cuestionaba que no fuéramos al detalle de los 6.000 millones, fue sucediendo, porque cada vez que dábamos algún detalle, el gobierno reaccionaba. Ahí quedó la glosa republicana. Por lo tanto, el senador tiene toda la razón. Senador electo que, si bien representará al Partido Republicano, tiene sus raíces en Chile Vamos, coalición que, según algunos dirigentes del sector, debería ampliarse en caso de que triunfe José Antonio Kast, quien ha recibido el apoyo de figuras del denominado centro político, el más reciente de Personeros de Amarillos. Mi apoyo a José Antonio Kast es un apoyo personal, no involucra al Partido Amarillos, y por tanto tengo la libertad de hacerlo, toda vez que el partido también ya está lamentablemente terminando su vida política. No estamos pensando en el tema del gobierno, nuestra idea es que le vaya bien en las elecciones para que Chile vuelva a retomar la senda del desarrollo, la senda del crecimiento, pero por otra parte también derrotar el crimen organizado. Vamos a colaborar con el gobierno de José Antonio Kast en todo lo que sea necesario, con equipos, con ideas, con apoyo parlamentario. Cuando gane José Antonio Kast, ¿quién toma el liderazgo
de la derecha, evidentemente, es José Antonio Kast. Eso no nos podemos equivocar ahí. Cada uno tiene su forma, su proceso, y si él convoca a una reunión amplia, uno va, más allá de los dichos, de me ver la guatita o no. Yo creo que aquí hay que poner a Chile por delante. Por eso, voces como la de Pablo Longueira han planteado una coalición que vaya desde el Partido Nacional Libertario hasta el Partido de la Gente. Colectividad que, sin embargo, no pretende colaborar en un eventual gobierno de Kast. Si lo invitan, ¿usted estaría dispuesto a que el PSG fuera parte de una coalición de gobierno de José Antonio Kast? Coalición. No. No, ¿por qué? Porque somos distintos, ellos son de extremo. Si eventualmente José Antonio Kast le ofreciera un ministerio, ¿usted qué le diría? No, gracias. No, yo nunca he estado buscando una pega. Nunca he estado buscando una pega. Si le pidiera ayudemos por Chile, tampoco. No, yo no creo en esas cosas. Límites a una eventual coalición amplia de derecha o centro derecha a la que Parisi da un portazo. Esto en medio de los cálculos políticos que ya se hacen para proyectar el día después de la segunda vuelta de este domingo. El día después, listos y dispuestos con Sebastián Rivas. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, le agradecemos a Colón Baijol ese pase, que fue el día después de las elecciones. Sí, el día después de las elecciones. Bueno, nuestro último día después sin presidente o presidenta electo o electa. Eso es lo primero. Y estamos en la recta final, en menos de 72 horas vamos a saber si Janet Jara o José Antonio Kast son el presidente o la presidenta. Comiénzame sorprendiendo con un dato a mí y a todos los que nos ven a través de las pantallas CNN. Mira, Mónica, hay dos datos curiosos, de esos que son llamativos de lo que va a pasar el domingo. Lo primero, hace 36 años, el 14 de diciembre de 1989 fue la primera elección presidencial del retorno a la democracia. En primera vuelta ganó Patricio Elwin. Exactamente 36 años después, vamos a un domingo, 14 de diciembre. ¿No se había repetido nunca el 14 de diciembre? Nunca se había repetido ninguna fecha desde el retorno a la democracia como día exacto. Entonces, esta es la primera vez que vamos a tener dos presidentes por retorno a la democracia elegidos el 14 de diciembre. Mira. Y hay otra rareza, que ya lo sabemos. A ver. Cuando uno se pone a buscar todos los presidentes de Chile hacia atrás, esta va a ser, gane quien gane, la primera vez donde un presidente va a tener como primera letra de su apellido o bien la J o bien la K. Jara o Kast. No ha habido. Nunca ha habido. Están más cargados a las A, a las B, hay cosas a revisar rápidamente, Bachelet, Boric, Barros Luco, claro. Pero nunca ha ocurrido que esté alguna de esas dos letras. Claro, el que parta, el que logre ganar, va a inaugurar también por su lado algo con respecto a la moneda. Eso es la letra predominante. Ahí vamos a verlo, En fin, ok. Dicho esto, contemos un poco cómo llegan los candidatos. Sabemos que hay un elemento que hay que considerar, obviamente, para esta segunda vuelta, que es el 20% que sacó Franco Parisi, algo súper inesperado, que sorprendió. Y si uno va viendo región por región, hay cálculos interesantes que podemos hacer, entendiendo que estos votos son relevantes. Absolutamente, Mónica. Déjame hacerte antes una precisión. Recordemos que va a haber una diferencia grande para los que le gusten los datos con la última segunda vuelta que tuvimos, que es la elección de 2021. En esa segunda vuelta nosotros tuvimos 8.350.000 votantes, que eran 1.250.000 votantes más que en la primera vuelta, que habían votado 7.100.000. ¿Por qué estos números son importantes? Porque esto era antes de la instauración del voto obligatorio. Eran cifras muy altas en un contexto de voto voluntario, pero que ya en la primera vuelta quedaron totalmente obsoletas. Casi 13.480.000 personas participaron en esta primera vuelta. Se espera que el número vaya a ser parecido. Hay alrededor de 2 millones de personas, 2.300.000 que nunca han votado. El padrón total es 15.700.000. Sería muy extraño que esto se añadiera, pero ya entraron todos los que normalmente podrían entrar con un voto voluntario. Obligatorio. Y asumiríamos que van a haber a eso de 5 millones de personas nuevas entrando a votar para esta elección como primera vez en segunda vuelta. Y como es en ambas es obligatorio, el gap entre primera y segunda vuelta no es tan grande como fue la vez pasada. No debería serlo, sería muy extraño si lo fuera. Perfecto. Hecho es el punto, recorramos el panorama por regiones. Mira, lo recordábamos la semana pasada. Si uno esto lo puede tomar de diferentes formas. Si uno lo empieza a tomar como un frente a frente, ahí estamos viendo las primeras líneas. Ahí está, en la zona norte tenemos que, por ejemplo, para tomar un caso, Arica y Parinacota, Janet Jara le saca un poco de ventaja a José Antonio Kast. Pero cuando tú vas a ver la suma de las candidaturas identificadas por el sector, Kast le saca casi 20 puntos. Aquí son dos cosas. O los vemos agrupados o los vemos separados. El norte le va mejor a las candidaturas de izquierda
en la región metropolitana también, en la zona centro-sur le va mejor a la derecha. Esto se replica en patrones históricos, pero hay un elemento que es bien importante. Cuando uno va viendo las regiones, lo que ve es que los candidatos de derecha en general, y aquí estamos contando a Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, suman más que los candidatos que uno podría agrupar de la izquierda. Digamos que básicamente si agrupamos a todos los de izquierda, a ver si volvemos para que reservemos un poquitito esto de la zona norte, reservémoslo un poquitito para más adelante porque vamos a ir a la zona norte específicamente. Pero antes, en un cálculo nacional, sin irnos a las regiones, Sebastián, si juntamos esto es aleatorio, nada se traspasa así, pero para hacer un cálculo grueso, Janet Jara más Mike Nichols, Artés y Marco Enríquez Ominami, que son chiquititos. ¿Cuánto suman más o menos el porcentaje? Muy rápidamente, sacamos de esta ecuación el 19,71% de Franco Parisi. Eso no entra dentro de este cómputo. Sí, si tomas a Janet Jara más Harold Mike Nichols más Marco Enríquez Ominami y más Eduardo Artés, la suma te da 29,97%, casi un 30%. Ya. Y al otro lado, si es que tomas a José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei, la suma de los tres te da justo, un poquito más del 50%, 50,32%. O sea, la cosa comienza muy cuesta arriba, aunque sabemos que no todo se traspasa automáticamente, pero las afinidades son bastante marcadas, por eso no están descabellados, sabiendo que hay un porcentaje que puede irse del votante Kaiser, porque hay un sector que no es ideológico, no sé si se van a ir. Ahí está, mira, ahí está total nacional. Entonces, Janet Jara, José Antonio Kast, Franco Parisi, y si juntamos todos los llamados candidatos de izquierda y los candidatos de derecha, esa es una primera aproximación. Es una primera aproximación. Ya. Ahora sí, entonces, hecho esto, ya dijimos cuáles son las zonas más favorables a nivel nacional. Dijimos que la centro-sur es la más fuerte de José Antonio Kast. La metropolitana es una buena zona para Janet Jara, ¿cierto? Es una buena zona. Y hay que ver qué ocurre en el norte del país, porque ahí Franco Parisi fue muy fuerte. En el caso del norte del país, donde Franco Parisi sacó prácticamente la mayoría de las regiones donde él ganó, están ahí en esa zona. Claro. Y por otra parte también es una zona que, si yo soy Janet Jara, es la zona que yo voy a tratar de conquistar. ¿Por qué? Porque en la elección anterior, cuando Franco Parisi también le fue muy bien en el norte, las grandes ganancias que hizo Gabriel Boric respecto de la primera vuelta vinieron justamente en esa zona. A ver, ya, pero yo te voy a hacer esto. Está bien, estamos retrocediendo en el tiempo, el voto no era obligatorio, estamos en otra realidad, Franco Parisi marcaba menos, pero igual. Yo te podría decir, Gabriel Boric sacó menos votos, menos porcentaje en la primera vuelta que José Antonio Kast. José Antonio Kast ganó la primera vuelta del 2021. Sin embargo, el actual presidente llegó a la moneda igual, pero es un contexto muy distinto. Eso es correcto. Es decir, Gabriel Boric sacó un punto menos de lo que sacó Janet Jara, sacó 25,8, Janet Jara sacó 26,8, pero las diferencias empiezan cuando tú empiezas a ver a los otros candidatos. Sí, claro, el panorama es distinto. Hoy día Janet Jara, si sumamos todos los candidatos que hablábamos de izquierda, suma 3 puntos. Adicionales Gabriel Boric a los que sacó. Partía con un 11,6% que había sacado Jasna Proboste, que era la candidatura única de los partidos de lo que hoy día denominamos socialismo democrático. Pasar entero, sí, una buena parte se iba a traspasar. Claro. Por otra parte, tenía su Marco Enríquez Ominami, que le fue relativamente bien. Había sacado casi un 8% de los votos, que era otro margen. Si uno sumaba eso y le sumaba el 1,5% que había sacado Eduardo Artés, Gabriel Boric partía con algo así como un 46-47%. No era carrera corrida, pero es mucho más favorable que el comienzo que tiene ahora Janet Jara. Por otra parte, si tú mirabas al frente, claro, José Antonio Kast había sacado 27%, tenía mayoría de los votos, pero mayoría relativa, pero si es que tú hacías la misma suma que estamos nosotros haciendo, quien aparecía como la suma natural era la candidatura de Sebastián Sichel, que había sacado 12,7%. Y el punto es que incluso, si es que recordamos, a Sichel le costó hacer ese endoso. ¿Te acuerdas que pidió condiciones? Sí, el listado. O sea, tampoco era tan fluido. Si es que sumábamos eso, llegaba José Antonio Kast a cerca del 41% y... De nuevo, Parisi con su 13% era clave. Incluso consiguió el respaldo oficial de José Antonio Kast. José Antonio Kast recibe el apoyo oficial del PDG después de no quiso ir al programa Bad Boys. Gabriel Boric, en medio de toda esta polémica por la pensión alimenticia no pagada y por las denuncias en las universidades norteamericanas en contra de Franco Parisi por la relación, por acoso a una estudiante. Y con todo eso, entonces dice Boric, no voy a ir, sí va y recibe el apoyo de José Antonio Kast. Te cuento
que Juan Valenzuela, diputado electo por el PDG, algunos dicen que va a ser el jefe de bancada. Uno de los bad boys. Sí, claro, uno de los bad boys. Ojo con él, porque dicen que va a ser jefe de bancada. Él dice que está disponible, pero no se ha repartido. Mañana hay una reunión clave de la bancada, de los 14. Él acaba de decir, en el podcast ¿Cómo te lo explico?, que fue un error haberle dado el apoyo a José Antonio Kast, porque también, entre otras cosas, porque no se pliegan necesariamente los votantes. Pero volvamos a nuestro recorrido, y en ese recorrido sabemos entonces que el tema Parisi sigue siendo clave y no hay endosos, hay llamado a votar nulo. Hay llamado a votar nulo, y eso es bien importante porque, volvamos a lo que estábamos conversando, hay 5 millones de personas que por primera vez van a participar en una elección con el voto obligatorio. Y esto ya participaron en la primera instancia. Esto te mete varios factores. Número uno, y es una cosa que ha quedado un poquito aparcada, ¿te acuerdas que hubo toda una controversia en relación a si es que el voto para los extranjeros era obligatorio o no? Bueno, si uno mira hoy día, hay cerca de 800.000 extranjeros con derecho a voto. Es obligatorio pero sin multa. Es obligatorio pero sin multa, lo cual en el fondo termina siendo voluntario de facto. Pero no sé si la gente se entera o no, pero en los hechos era básicamente lo que en un cambio de postura del oficialismo, dado que es, no hagámoslo leso, digamos, dado que se dice que votan más por la derecha, prefirieron que fuera así. Y consiguieron eso, y consiguieron además extender el plazo que se requiere de residencia para la próxima elección, no para esta. Claro, ahora, ¿qué es lo que pasa ahí? Que si uno ve las comunas, que es lo que tenemos por ahora, el próximo año vamos a tener los datos más certeros cuando los libere el CERVEL, pero si uno ve las comunas y las zonas, las regiones donde hay más migrantes, entre la elección de 2024 municipal, que sí era obligatoria y con multa, y esta elección, los porcentajes de participación no se movieron mucho, por lo tanto, uno podría asumir que va a haber una participación mayor de lo que había en las últimas elecciones, y eso debiera ser en torno a 400.000 votos de migrantes, 3%, quizás 4%, que es un factor adicional y que pueden servir dentro del margen general. Y hay un segundo factor que, justamente como estábamos hablando del PDG, es algo que cobra relevancia ahora y que antes no tenía tanto, que es los votos nulos y blancos. Claro. ¿Por qué? Porque en elecciones anteriores, cuando era un voto voluntario, los nulos y blancos eran muy bajos, menos del 2%, porque en verdad la opción que tú tenías para expresar que no querías elegir a alguien era no participar. Claro, inscripción automática, pero voto voluntario, no voy nomás. Claro. Ok, entonces tenemos los nulos y blancos como una cifra relevante. Ahora vamos a ver cuánto resultado da, y decía el diputado, y ayer nos decía en CNN Prime Franco Parisi, no nos apropiamos del blanco nulo, él calculaba, calculaba como un 15%, vamos a ver. Claro. Qué tan certeramente está o no en estos cálculos. Ojo, pero parten de una base que es un poco mayor que las anteriores, un 3,8% en primera vuelta, 500.000 votos. Hay que ver de esto cuánto sube y eventualmente dónde sube para poder hacer este cálculo de si es que el voto nulo o blanco tiene algún padre o madre finalmente. Claro, pues debiera ser en las regiones donde le fue mejor para empezar a él. Y lo otro es que sabemos que va a ser más alto sí o sí, porque siempre en las segundas vueltas, más aún si hay voto obligatorio, sube el número de nulos. Avancemos por regiones ahora sí. Avancemos por regiones. Tenemos, mira, para quienes estén ansiosos, hicimos otro cálculo, además. Nos fuimos a ver las últimas 2 elecciones. Ya. La elección de segunda vuelta de 2017, Sebastián Piñera, Alejandro Guille, y la elección de segunda vuelta de 2021, Gabriel Boric con José Antonio Kast. Perfecto. Hicimos esa comparación y quisimos ver quién y dónde ganó, para ver. Porque tú decías la otra semana en un desafío ya, ¿cuáles son las regiones bisagras? Si esto fuera como Estados Unidos, que tienen las los que estados van cambiando bisagras, de uno, así las bautizamos, las ¿cuáles Swiss son? Regions. ¿Cuáles son? Si es que nosotros, ahí está, si es que nosotros vemos en la gráfica que está mostrándose en pantalla, tú lo que vas a ver es que hay 9 regiones que votaron en ambas ocasiones por el ganador, que es bastante, digamos, más de la mitad. Arequipa, Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la metropolitana O'Higgins, Los Ríos y Los Lagos. En 2017, Alejandro Guille solamente ganó en 2, ahí se anima Magallanes. En 2021, José Antonio Kast ganó en 5, Tarapacá y todas las regiones que van entre Maule y la Araucanía. Ahora, tú me dijiste ya, ¿y cuáles son los de verdad? Hicimos la arqueología completa, nos fuimos hacia atrás. Las cosas que le pido. Y buscamos, desde que hay elecciones, ¿cuáles serían, desde que hay elecciones, desde el retorno a la democracia, cuáles son las regiones que siempre se han ido con el ganador en segundas vueltas o en plebiscitos, que son elecciones binarias? Ya. Y hay 2 regiones que tienen esa tendencia. Una, estamos acá, en la metropolitana. La metropolitana siempre vota ganador. Ha votado ganador hasta esta elección. Y la segunda es un poco tramposa, porque es la región de Arequipa y Parinacota. ¿Por qué yo te digo que es tramposa?
porque como región oficialmente está constituida recién desde 2007. Antes era parte de Tarapacá. Mira, ahí está el 2021. Ahí está el 2021 que, claro, ahí, si tú lo ves, Arica y Parinacota, justo Gabriel Boric le ganó por poquito ahí a José Antonio Cast, pero le sirvió para mantener este track histórico que va, de nuevo, desde el plebiscito del 88. Entonces, siempre vota ganador, exista desde donde exista, digamos, la metropolitana y Arica. Uno podría decir que hasta ahora el que no gana Arica y Parinacota, el que no gana la región metropolitana, no gana. No gana. Eso es hasta ahora. Eso es concreto en los últimos, si es que me apuras, 38 años, digamos, en plebiscitos o en segunda vuelta. Esto incluye también los plebiscitos, tanto para la Constitución 1, para la Constitución 2. Todas las elecciones que son binarias, siempre se va Arica y Parinacota y la metropolitana. Vamos a ver qué pasa en esta elección. Ya, perfecto. Ok, tenemos ese dato. Y que cuando hablamos también de comunas, esto es otro tema también relevante. ¿Cuáles son las más certeras en resultados? Mira, las sí. que van si a ya ganar. nos queremos ir, por lo menos en las últimas 2 elecciones, ¿Ya? hay una comuna que es la que ha estado más cerca, Las Cabras, en la región de O'Higgins. Las Cabras, si es que tú sumas las 2 elecciones, solo ha estado fuera por un 0,9%, es decir, menos de un punto. O sea, es como el predictor. Vamos a ver si se consolida, pero Las Cabras es uno. Si es que uno quiere mirar otra, Coltauco también en la región de O'Higgins, Villa Alemana también en Valparaíso y Melipilla, aquí en la región metropolitana, todas están en torno a 1,5 puntos, están muy cerquita. O sea, siempre para el signo ganador. Son un buen termómetro electoral, dirías. Son un buen termómetro electoral, eso lo vamos a ver. Bueno, vamos que a ver lo que si pasa fallan ahora o no. Y vamos a ver, pero eso es como para, digamos, para matar la ansiedad, esperando el día después, que se vienen, como tú decías, 72 horas, probablemente un poquito menos contando la hora que van a estar los resultados. Ya, pues Sebastián Rivas, entonces quedamos súper atentos y ese día vamos a tener todo el análisis también, porque Sebastián siempre nos está acompañando detrás de pantalla y nos da todos los datos para que vayamos chequeando, revisando y comparando históricamente. Dame 60 segundos que tengo un último dato. Pero ese dato también refleja lo que vivimos acá en CNN Chile. Ayer hubo una fiesta, ustedes quizás lo vieron, estaba ahí el logo de 17 años del canal, por nuestros 17 años, y fueron premiadas varias personas, entre ellas tú, por 10 años de trayectoria, entre ellas Nico Callejas, que está en el Switch. Oye, nunca me habían dado. Alicia Contreras, que hoy día no está en el Prime porque es su cumpleaños, también 10 años. Nelson Colil, que está en la redacción. Maca Román, Mati con también, 5 años. Mati tiene la misma edad en CNN que pero yo. Para quienes nos siguen fue un día de mucha celebración y es bueno porque representa también el equipo que hace este CNN Prime y que lo saca hace mucho tiempo y con mucho esfuerzo, así que es un dato extra, quizás no electoral, pero para nosotros es muy importante que CNN Chile. Estamos súper contentos, estamos muy contentos, el equipo Prime está muy contento además porque este año lo súper reenchulamos. Prometo subir hoy día, porque tengo una foto con don Sebastián Rivas, que es obviamente el día después, con Ivo Goich de Cambio de Guardia y con Macarena Román y Colomba Eichholz de Dirección La Moneda, así que nuestras 3 secciones estrenadas están allí en fotografía, así que las vamos a subir, por supuesto. Ya pues, Sebastián. Muchas gracias, Mónica. Sigue toda la cobertura, por supuesto. No está de más recordarles que el domingo estamos desde tempranísimo con todo el equipo de CNN Chile, todo lo que ven en pantalla y todo el equipo humano que hay detrás de pantallas, con la mejor información, el análisis, la independencia. En esta jornada que es de tolerancia cero, hacemos una pausa y regresamos con más. CNN Prime. Bueno, vamos a conversar, como habíamos anunciado, con el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Héctor Barría. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Mónica, muchas gracias por este contacto. Saludos desde la comuna de Purranque, región de los Lagos. Todo bien, saludos, qué envidia le tengo. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es cuál es, con la mayor honestidad posible, la evaluación que usted hace del debate presidencial de Anatel. Parejo. Sigue teniendo la ventaja Yanet Jara, porque ella le tocó enfrentar a un candidato, José Kast, que ha sido 3 veces candidato, por lo tanto él debiera demostrar mayor capacidad respecto de sus ideas, de la locuacidad, del uso de términos adecuados, de cifras, de números, de estadísticas, de datos comparados. Por lo tanto, bajo esa circunstancia de un candidato, ya eterno candidato versus una Yanet Jara que va por primera vez, creo que Yanet Jara saca ventaja aún. Ya. ¿A usted le pareció el tono del debate? ¿Le pareció adecuado por parte de ambos candidatos? Es que las chilenas y chilenos siempre somos
exigentes. Cuando los debates se desarrollaban en los años 90 o los últimos debates que conocimos, los encontrábamos muy aburridos porque no había este espacio para interpelación. Creo que ahora nos fuimos al otro extremo, donde prácticamente el otro no dejaba escuchar o que la otra no dejara explayar sus ideas. Buscaremos, esperamos algún día, el justo medio, pues es lo que aspira la democracia cristiana también en el futuro mediano. Por eso le pregunto, ¿a usted le gustó el tono, sí o no? No, creo que hay que bajar un par de cambios para una mejor propuesta, dar a conocer de mejor manera sus ideas, pero tampoco volver a ese sistema tan acartonado que era tan propio del siglo pasado. Ya, pero ¿usted cree que ambos candidatos debieran haber bajado un par de cambios en pro de un intercambio de mayor cantidad de ideas y de un tono, no sé, de un mejor tono cívico, me imagino? Pero es la última participación, la verdad que hubo varios debates, costó de que se pudieran encontrar en debates. Recordemos que José Kast se bajó de varios debates, entiendo que en uno no pudo estar nuestra candidata Janet Jara. Creo que se perdió una oportunidad para dar a conocer mejor las ideas de país. Creo que eso hay coincidencia por parte de varios actores que estamos en política. Ahora, sí, la verdad es que ha ocurrido constantemente que para las segundas vueltas, o por lo menos ocurrió la vez pasada, quien lleva la delantera no necesariamente quiere más debates, y pasó con el actual presidente Gabriel Boric también. Quisiera preguntarle, diputado, ¿usted estuvo de acuerdo con la apreciación que hizo la candidata Jara respecto de María Corina Machado en la misma jornada, además, en que ella estaba recibiendo el Nobel de la Paz? Creo que no corresponde. La verdad que en este caso creo que ella tuvo un tropiezo. Efectivamente, desde el punto de vista histórico, aquello ocurrió en el año 2002, cuando el presidente, en este caso Chávez, llevaba 2 o 3 años, hubo un intento de golpe, pero creo que cuando las cosas se ven después de muchos años, con el transcurrir del tiempo, creo que cuando alguien está de cumpleaños, está festejando, creo que a los liderazgos no les corresponde estar dando opiniones o caer en la opinología. Creo que ahí nos tropezó nuestra candidata, pero supo levantarse rápidamente, porque cuando se trata de hablar de que Maduro es una dictadura, no ha tenido ningún traspié en ese sentido. En cambio, José Kast sigue hablando de pronunciamiento militar en Chile. Ya, pero antes de hablar de José Antonio Kast, que después le voy a preguntar por él, entonces usted dice, fue un tropiezo. ¿Le hubiera gustado que valorara positivamente, sin matices, el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado? Por supuesto, porque hemos visto la tragedia que pasa en Venezuela. No es al azar que miles de venezolanas y venezolanos estén llegando no solamente a Chile, sino que a diversos países de Latinoamérica. Es porque las cosas están muy mal. Tan similar como ocurrió en nuestro país en el año 82-83, cuando muchos chilenos, sobre todo acá de nuestra región de los lagos, tuvieron que emigrar en calidad de ilegales, muchos de nuestros vecinos, familiares, a Argentina, para poder parar la olla. Es lo que está pasando en Venezuela el día de hoy con creces. Perfecto. Y de alguna manera esto, usted dice, sí, me hubiera gustado que sin matices valorara el Nobel a María Corina Machado. Yo le pregunto, de alguna manera, este tropiezo, al menos en la democracia cristiana, en su partido, ¿genera cierto resquemor? Honestamente. Efectivamente, provoca un dolor de guata. La verdad que nosotros hemos sostenido que la defensa de la democracia, del Estado de Derecho, debe ser sin ningún tipo de ambigüedad, sea una dictadura de derecha, sea un sistema de izquierda, sin ningún tipo de matices. Dolió la guata, pero cuando se trata de un sistema internacional, se ha hablado mucho de lo que pasa en otros países, pero me quedo con la candidata que reconoce que en Chile sí efectivamente no podemos volver a cometer las atrocidades que ocurrió en la dictadura cívico-militar. En cambio, el candidato Kast, que habla mucho de las dictaduras de otros países, de que la dictadura en nuestro país fue una dicta blanda, e incluso quiere liberar
a su amigo Krasnov a través de una especie de verdad, de un acto caritativo, cuando se habla de personas que violaron, mataron, asesinaron a diestra y siniestra. Ya, pero en fin, es bien categórico lo que usted nos dice y nos transparenta respecto a la DC. Usted dice, sí, genera resquemor, nos dolió la guata, y nos critica, y entiendo el tema de José Antonio Kast. Respecto de los indultos en José Antonio Kast, él dijo que, bueno, usted estuvo en aquí ese debate en que el diputado Mesa dice que desde su perspectiva no debiera haber distingo en los indultos por razones humanitarias para enfermos terminales y con cierta edad. Y a raíz de esa pregunta se le pregunta también respecto de violadores de derechos humanos. Él dice que a violadores de niños no, y del otro habla de un acto de humanidad. ¿Usted le quedó claro cuál es el límite o no? Es que está muy claro, por más que el candidato Kast cada vez trate de cambiar lo que señala, creo que necesita urgente un diccionario de sinónimos, eso que teníamos a la mano en segundo y tercero básico, porque de acuerdo a cada circunstancia habla en un sentido y después lo cambia. Hoy hay un proyecto de ley presentado por los republicanos en el Congreso Nacional que busca indultar a aquellas personas que cometieron los peores delitos por el solo hecho de ser adultos mayores y por estar afectos a alguna enfermedad. Ahora, me disculpa, diputado, para ser fiel, yo siempre hago esto, da lo mismo del sector político que sea. Para ser más preciso, no es de republicanos el proyecto, ha sido impulsado por varios diputados de oposición, o sea, varios parlamentarios de oposición, más bien de Chile Vamos, para ser honesta, y no es para específicamente personas que hayan violado los derechos humanos, sino que no tiene distingo de delitos. Claro, por eso, tienes razón, hay que corregir de la derecha, pero entre medio van a incluir a los violadores de derechos humanos durante la dictadura, que fueron sentenciados por tribunales de justicia, es decir, a una persona que está siendo procesada, como el caso del abuelo Macaya, perfectamente le podría beneficiar esta ley y de paso también a Krasnov, amigo personal de José Kast. Ya. Entonces, ¿a usted le parece que ahí hay un tema? Otro de los temas que fue criticado de su candidata fue su respuesta respecto a este proyecto de hidrógeno que entra de alguna manera en conflicto con la observación astronómica. ¿Le gustó esa respuesta? Porque mientras José Antonio Kast dijo, me voy por la defensa de los cielos y la observación y el turismo y la ciencia, Janet Jara dijo, avanzo en el proyecto productivo. ¿Le gustó esa respuesta? Mira, la verdad que aquí ambos candidatos tuvieron un error, porque días atrás y en sus discursos que más le ha puesto recursos a través de las redes sociales, el candidato Kast habla que aquí hay que terminar con el ambientalismo, con el fanático que quiere proteger los pajaritos, los insectos, y después ya habla de que quiere defender los observatorios y los cielos verdad, más oscuros del mundo que están en el norte de Chile. Una cuestión rara, y nuestra candidata trata de combinar aquello. Creo que los cambios son para mejor, sin duda, pero a quien uno le coloca más duda es obviamente a José Kast, porque no creo ¿a usted le gustó que dijera que privilegiaría el proyecto de hidrógeno? No me gustó, porque aquí hay que ser más natural en aquello, pero sí creo que tiene más capacidad de diálogo y de aceptar y ser capaz de llevar adelante temas que, aunque no le gusten, le pueden hacer mejor el país. En cambio, Kast es un dogmático de derecha, y eso lo hemos visto durante toda su trayectoria. No le creo que pueda cambiar. En cambio, a Janet Jara lo demostró. Ya, pero no le gustó Congreso, el cambio, pues. La reforma pero usted pensiones. me reconoce que no le gustó la respuesta, no le gustó ese cambio, no le gustó. Pero hay que reconocer que sí, ella puede cambiar conforme a la sensación electoral del momento. Quisiera preguntarle honestamente, ya que estamos en este espacio de honestidad, quisiera preguntarle honestamente, ¿cuán difícil está la elección del domingo? Seamos honestos. Está muy compleja, está muy difícil, porque ¿para qué estamos con cosas? En nuestro país
peyorativamente se utiliza el término comunista para toda aquella persona que opina diferente o que defiende los derechos. Yo crecí en el sector rural y mi familia, que ha sido siempre demócrata cristiana, padre dirigente de juntas de vecinos, mi madre en el centro de padres, por defender a otras personas siempre nos catalogaron de comunistas y se ha utilizado de manera, reitero, peyorativa, como culturalmente los que reclaman. Pero resulta que los que reclaman y trabajan por otros son los que en definitiva se valoran tarde o temprano como constructores de una sociedad mejor. Hay mucho voto escondido, Mónica, mucho voto que no quiere decir que está con Jara porque teme de que lo tilden de comunista en las redes sociales. Me ha tocado presenciar eso. Dice usted. Hay voto escondido, pero usted también reconoce está muy difícil, dice honestamente, la elección. ¿Usted se atrevería a reconocer que lo más probable es que gane José Antonio Kast? Soy cristiano, la fe nos mueve, la verdad que forma parte de nuestra manera. Si no fuera por fe y esperanza, nunca hubiese sido concejal, alcalde de Purranque y ahora diputado, primera mayoría porcentualmente en la región de Los Lagos. No vengo de familias políticas, ni me auspician empresas. Tengo fe y esperanza de que ese voto que le da un poco de temor decir que está con una candidata que, si bien es del Partido Comunista, representa a toda la centroizquierda, opción para este próximo domingo. Pero diputado, usted, yo no sé si lo estoy entendiendo mal, pero usted más o menos me está diciendo que gane Jara sería un milagro. Pero bueno, si los milagros ocurren, pues si eso forma parte también de la vida. Y quiero insistir con ese punto. O sea, perdón. O sea, sí, usted me está diciendo que si gana Janet Jara es un milagro. De la vida, pues sí, la vida está llena de sorpresas. Pero el camino tiene muchas cosas. Yo creo que va a ganar Jara. Pero usted dice que sí, pero usted me está diciendo súper difícil, me dice casi como que la fe es lo último que se pierde, las cosas increíbles pasan. No sé, usted me está diciendo que si gana es como un milagro, o sea que lo más probable es que gane Kast. Es que ha tenido tanto en contra Janet Jara. Si más allá de las razones, estoy tratando de llegar al diagnóstico. Mira, te quiero colocar un asunto. Acá en la región de Los Lagos había muchas encuestas estadísticas que señalaban que prácticamente Republicanos terminaba con Chile Vamos, con los diputados de Chile Vamos, que iba a ser prácticamente 3-2 en el distrito 26, que acá iba a ser 4-1. Y la verdad que acá Republicanos sacó una diputada en el distrito de Puerto Montt y acá salió una diputada del Partido Nacional Libertario. Por lo tanto, hay un trabajo que se ha venido desarrollando con mucha mayor intensidad en la segunda vuelta. Saludar y agradecer a los miles de voluntarios que están desplegados en el país. Y una pregunta. ¿Qué resultado, o sea, nadie quiere perder, pero qué margen sí sería de derrota, sería, según usted, ya una semicatástrofe? Más de 10 puntos de diferencia, sin duda, para realizar nuevamente una especie de catarsis, análisis y reconfigurar el cuadro a futuro. Yo creo que nuestro país debe volver a una política de mucha más fuerza con respecto a 3/3. Creo que tenemos que ser capaces de que los sectores moderados, que queremos avanzar sobre la base del diálogo, desde el paso a paso, tenemos que tener mayor voz en el futuro de nuestro país, porque hoy día... Y en ese sentido, diputado, porque de repente se corta un poquito el audio de repente, diputado, pero en ese sentido le pregunto, si pierde la candidata Jara, ¿usted cree que se quiebra esta alianza desde la DC hasta el PC? Dejémoslo para que me inviten en una próxima entrevista. Jara va a ganar este domingo, no de manera categórica, pero va a lograr el resultado que todos esperamos. Ya, pero hagamos proyección, igual lo voy a seguir invitando, diputado, igual es jefe de bancada, lo voy a seguir invitando, pero esto también se lo he preguntado a republicanos, en ambas le he puesto en la opción de que ganen y de que pierdan, pero en el caso de que pierdan, ¿usted cree, como Francisco Buenchumilla, que se quiebra la alianza desde la DC al PC? Más allá de ganar o perder, creo que hay que establecer dos grupos, uno de izquierda y otro de centro izquierda, porque después no tenemos dónde buscar más apoyos. ¿Quién con quién? Ciudadanos. Por ejemplo, el PPD, Liberales, Democracia Cristiana, un partido radical que confío que pueda
volver a resurgir, un partido centenario. Saludo a todos nuestros amigos y amigas correligionarias de un partido de prácticamente 150 años o más. Creo que ahí podríamos llegar, también el Partido Socialista, pero vemos que el PS se está sintiendo más cómodo junto al Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero hay que tener Oiga, vamos esas a dos eso, propuestas. de aquí no sale, diputado, de aquí no sale. ¿Usted ve un incipiente coqueteo, usted dice más comodidad del PS? O sea, ¿el PS está mirando al PC más bien? Ha señalado su presidenta, pues la presidenta Paulina Bodanovich, no lo digo yo, pero bueno, las cosas pueden ir cambiando, pueden ir modificándose, pero sinceramente considero que debemos existir dos fuerzas, como ocurre, por ejemplo, en Alemania, donde hoy día vemos una coalición con diferencias, pero que se unen cuando se trata a la hora de enfrentar a la ultraderecha, una CDU, una democracia cristiana de centro, centro-derecha incluso. Es de derecha ya. Que se une de centro-derecha, porque allá no tienen problemas con el estado de bienestar. Acá en nuestro país hablamos de reforma de pensiones y un aporte solidario. La DC alemana la apoyaría sin ninguna duda. Acá la derecha se opone y con suerte dejamos un 1%, 2% para un aporte o el famoso préstamo al Estado. Pero socialdemocracia y democracia cristiana pueden trabajar separados y al mismo tiempo tener vocación de unidad o de coalición. Creo que la reforma política que se está discutiendo debiera invitarnos para seguir ese camino. Oigan, y para ir cerrando, quisiera preguntarle por el caso del expresidente Eduardo Frei. ¿Usted está de acuerdo con que haya sido pasado al Tribunal Supremo? ¿Cree que hay que expulsarlo del partido? Y si es expulsado, ni siquiera sería considerado como expresidente de la DC, porque esa es una decisión independiente del expresidente Frei que se tomó y ya se aplica, por ejemplo, con Fuad Chahín. A los que son expulsados de la DC, si han presidido esta tienda, no se los considera como expresidentes de la misma. Entonces yo le pregunto primero, ¿está de acuerdo con que haya sido pasado al TC y qué debiera ocurrir al TC, al Tribunal Supremo, y qué debiera ocurrir con él? Aquí tiene que existir un trato igualitario, que cualquier persona que eventualmente pueda haber cometido un error o haber transgredido nuestras normas internas en un partido democrático, que lo vea la institucionalidad. Pero lo que no estoy de acuerdo, y lo quiero decir de manera categórica, que se pretenda borrar la historia. Él fue presidente de la democracia cristiana, fue presidente de Chile, y quitarle el título de expresidente no me parece. No estoy de acuerdo con aquello. Pueden existir otro tipo de sanciones, de la suspensión o incluso otro término, no me quiero adelantar porque dejémosle trabajo al Tribunal Supremo, pero quitarle el título de expresidente de la democracia cristiana a Eduardo Frei, no cuenten conmigo para avalar ese tipo de situaciones. Ya. Y desde su perspectiva, ¿qué tan grave es lo que hizo y qué sanción merecería desde su perspectiva? ¿Solo suspensión de la militancia o expulsión? Digamos que se defiende. La verdad que para mí me pareció muy mal desde el punto de vista político que se haya juntado con Kast y que además haya dicho que con una persona que avala la dictadura, que sigue hablando, ¿verdad?, de una especie de intervención militar, ¿verdad?, prácticamente necesaria, que está en contra de las 40 horas, que está en contra de una reforma de pensiones que se viene tramitando por 30 temas, pero dijo que tenía muchos puntos en común. No me parece. ¿Cómo vamos a tener puntos en común? En algunas cosas, por supuesto. Pero decir tajantemente que tienen muchos puntos en común con José Kast y al otro día se va a China por parte de nuestro camarada. Ya, no solo hago el punto que José Antonio Kast en el debate dijo que no va a tocar las 40 horas. Entiendo toda la polémica que hay, producto de lo que estaba contenido en no su programa de gobierno, sino que en las bajadas que hacen con estos como mini proyectos que van anunciando y que anunciaron semana a semana. Este fue en marzo, el de las pymes. Pero, y entiendo también que en el programa estaba revisar, pero según él dijo en el debate, no va a tocar las 40 horas. Ya podrán ustedes, si es que es electo presidente, discutirlo en el Congreso eventualmente con él o en cualquier otra instancia. Diputado, muchísimas gracias por habernos dado... Lo último, no soy ni resentido ni resignado. La verdad que mis padres se esforzaron en darme una muy buena educación en mi escuela rural de Huayusca, después en el colegio de Purranque, y estudiar Administración Pública en la Universidad de los Lagos de Puerto Montt. Pero estoy seguro que Kast accedió a una mejor educación que
que la mía. Y cuando se habla de suspender las 40 horas que están en sus programas, eso no es sinónimo de mejorar. En cualquier diccionario, incluso en ChatGPT, suspender tiene una serie de sinónimos parecidos a cerrar, a terminar, a paralizar y no a mejorar. Su programa está súper claro. Yo entiendo, suspender las 40 horas el candidato Kast. Entiendo su punto, solamente estoy haciendo mención a lo que él dijo en el debate, ya que luego su jefe de campaña segunda vuelta dijo la verdad es que no fue buena la redacción de esos como comunicados que entregamos semana a semana y dijo que insistió en que no van a suspender nada de las 40 horas. Ahí está, pongo los dos. Viene trabajando programa de gobierno durante prácticamente 12 años. 12 años candidato. Jara, ministra, una muy buena ministra. Chile y los trabajadores están agradecidos de sus aportes, les permite estar más tiempo con su familia, mejoró el sueldo mínimo, ese sueldo mínimo se invierte en las mismas pymes del barrio, la reforma de pensiones. Yo solo pongo todos los argumentos sobre la mesa, esté conversando con quien esté conversando para que la gente en sus casas se forme finalmente su opinión. Le agradezco mucho el tiempo y saludo para la región tan maravillosa que representa, no la más linda de Chile, porque lo sabemos, es la región del Biobío, pero bien, está bien igual, es bonita, que amo. No le voy a discutir ese punto. Muchas gracias. Además que volvimos a primera en Concepción, así que estoy pero de lo más inflada que hay. Muchas gracias, diputado. Tenemos a Osorno, lo más grande, también de Puerto Montt hace lo suyo, la tierra de la carne, del queso, del kuchen. Bienvenida. Un abrazo, chao, chao. Ya no tenemos las longanizas de Chillán, pues si las sacaron de la región por la chita. Pero bueno, tenemos tantas otras cosas en Concepción. Bueno, seguimos avanzando y un tema completamente distinto. Le contamos que la Fiscalía confirmó que investiga en calidad ya de imputado al ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el contexto de la trama bielorrusa. La información se conoció justo el día en que la Corte de Apelaciones de Santiago dejó en acuerdo la querella de capítulos en contra de la ex jueza Ángela Vivanco, también indagada en el caso que involucra a los abogados de la empresa Velaz Movitec. El informe es de Miguel Ángel Araya. Él está siendo investigado. Él está siendo investigado en esta lista, por cierto. ¿En qué calidad está? En calidad de imputado, sí. De esa forma, la fiscal a cargo de la investigación de la llamada trama bielorrusa, Carmen Gloria Bitber, confirmaba la calidad de imputado del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, en el marco de dicha indagatoria. Fueron varios días en que la calidad de Simpertigue en la investigación era un misterio, fijándolo únicamente como sujeto de interés. Sin embargo, con la calidad de imputado que le ha otorgado el ente persecutor, ya se puede solicitar diligencias intrusivas en su contra, como por ejemplo el alzamiento del secreto bancario. Mientras tanto, su situación en la Cámara de Diputadas y Diputados, con la acusación constitucional en su contra, tampoco mejora, luego de que parlamentarios calificaran como dilatorias las últimas acciones emprendidas por su defensa. En opinión de esta presidenta, son maniobras dilatorias por parte del abogado de la defensa que buscan retrasar la votación tanto de la comisión como de la sala, puesto que no se adjuntaron aquellos documentos que fueron solicitados en la comisión. El día de ayer dijimos que los antecedentes nuevos, no había nada de nuevo y que eran irrelevantes para la votación. Y hoy día se nos dio la razón de lo que ayer señalamos, porque lo que aquí presentó la defensa es de lo más chanta que se ha visto en este Congreso. Y es que según la defensa de Simpertigue, supuestamente existían comprobantes de que uno de los viajes realizados y financiados por Eduardo Lagos habría sido reembolsado por el magistrado a través de transferencias, pero de eso nada llegó a la comisión revisora. Nuevos antecedentes, en este caso de forma, no de fondo, no cambiaron nuestra posición inicial de votar a favor, porque creemos que el abandono de deberes se sigue configurando respecto a su deber de imparcialidad, que no, en este caso, observó el ministro Simpertigue. En paralelo, este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago terminó de conocer la querella de capítulos en contra de la exministra Ángela Vivanco, quedando la resolución en acuerdo, por lo que habrá que esperar para conocer si la acción judicial avanza o no. La defensa de la otrora jueza volvió a lanzar sus dardos contra los acusadores, sosteniendo que no existen pruebas que demuestren los delitos imputados. Y aquí lo único que ha mostrado el Ministerio
Público, los querellantes y el Consejo de Defensa del Estado son inferencias, conclusiones temporales. No tiene nada que ver con algún hecho o un acto concreto. Insistimos, Vivanco no solicitó ni recibió ningún tipo de pago y tampoco hay un nexo causal. Ha prestado su celular, pero los aparatos electrónicos que ella ha aportado, ya sea por incautación con orden judicial o voluntariamente, han estado exentos o, por decirlo en términos que se entiendan mejor, estaban vacíos o algunos incluso reseteados. De momento se desconoce la fecha exacta en la que la primera sala del Tribunal de Alzada capitalino entregue una resolución por la querella de capítulos de Vivanco, pudiendo incluso ser informada la próxima semana. En tanto, la acusación constitucional del ministro Diego Sínpertigue se espera que sea votada el próximo lunes. El Fondo para la Educación Superior sigue generando dudas en cómo se va a financiar. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que podrá haber déficit mayor al esperado y expertos creen que estudiantes buscarán otras fuentes de recursos. Por lo mismo, Hacienda se abre a mejorar el proyecto, tal como lo explica en su nota Benjamín Chávez. Nuevo capítulo en la discusión por el financiamiento para la educación superior. El proyecto que busca reemplazar al CAE ha centrado el debate económico por sus implicancias en los recursos públicos. Por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que el FES es de carácter estructuralmente deficitario. Otros expertos señalan que el diseño del instrumento genera un déficit con alto riesgo de incremento ante la posibilidad de que estudiantes busquen condiciones de financiamiento fuera del sistema público, restando aportes claves a la recaudación. El FES como instrumento es un financiamiento deficitario. El riesgo, ¿no es cierto?, de que este déficit sea mayor es alto y altamente probable, porque el FES tiene en algunos segmentos estudiantes, ¿no es cierto?, que van a recibir una tasa de interés implícita mayor a una tasa que podrían tener en el mercado. Y eso va a hacer que se resten del sistema. Si esos estudiantes se restan del sistema, que son los que más contribuyen, aumentan el déficit. Desde la Dirección de Presupuestos aclaran que la meta no es el superávit, sino mejorar el sistema actual, asegurando que el instrumento es una mejor alternativa en términos de costo neto. Si uno le suma o hace la diferencia de los elementos que no son propios del FES, como por ejemplo, la racionalización o la postergación de gratuidad, aún así también sigue siendo mejor que el CAE. Creo que eso es importante, no es que solamente es mejor que la situación actual por esos elementos de postergación de gratuidad y racionalización de las becas. Pero para que no se entienda que nosotros no es que queramos decir que es un proyecto que genera un superávit en el mediano plazo. Sin embargo, especialistas indican que la figura utilizada para financiar estos beneficios es un impuesto que genera costosas distorsiones. Entonces, este proyecto lo que hace es crear un impuesto que financia parcialmente lo que cuestan los nuevos beneficios asociados al FES. Digo parcialmente porque tiene un déficit, como muestra el CFA, ¿ya? Pero no es correcto decir, mira, esto hace magia y como que me cuesta menos, porque estoy omitiendo que estoy generando unos ingresos a través de un impuesto que antes no tenía. Me parece que el FES es un pésimo instrumento, porque es un instrumento que permite lograr esto, pero lo hace al costo de varias distorsiones que ya he mencionado, y las distorsiones son costosas. Ante esto, el gobierno ha manifestado su disposición a dialogar sobre el proyecto, aunque sostiene su superioridad respecto al actual modelo de crédito. Siempre los proyectos pueden ser mejorados y este no va a ser la excepción. Para llegar a un acuerdo en el Parlamento en un contexto diverso va a haber que hacerle cambio al proyecto, pero lo que es muy claro es que el FES, incluso en su versión actual, es mucho mejor en términos fiscales y también para los estudiantes que el CAE. Por ende, hay que hacerle mejoras, hay que trabajar en conjunto para poder sacar este proyecto, pero es apremiante hacer un cambio tanto en términos fiscales como desde el punto de vista de los estudiantes. La preocupación sobre el rol de las instituciones educativas también se ha hecho presente. El modelo de financiamiento, según mencionan entendidos en el tema, implicaría control estatal sobre diversos ámbitos de las universidades. Pero tiene riesgo para las instituciones, una dependencia excesiva del Estado. Este es un proyecto que no solamente está controlando la matrícula, lo que se puede cobrar, también está regulando cuántos estudiantes puede haber. Y finalmente, no es un proyecto de financiamiento de la educación superior a mis ojos. Este es un proyecto de financiamiento a los estudiantes. Y olvida todas esas otras actividades que hacen las universidades, en su infraestructura, en su investigación. La tramitación del proyecto se retomará en la Comisión de Educación del Senado posterior a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Hoy se realizó una nueva sesión del Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres, donde se expusieron los cambios en la estrategia frente a la temporada de incendios forestales que comienza. La idea es afianzar la tendencia a la baja en el número de hectáreas consumidas por estos siniestros, como nos cuenta Pablo Figueroa. La temporada de incendios en Chile comenzó hace 3 meses, por lo que ya lleva un tiempo la implementación del Plan de Acción 2025-2026, donde destaca un alza en los recursos para evitar que se repitan imágenes como esta. El año 2021 el presupuesto para esa temporada era de poco más de 75.000 millones de pesos. Para la temporada que vamos a enfrentar el presupuesto es de 160.000 millones de pesos. Es decir, ha habido un aumento de más del 100% de los recursos destinados presupuestariamente para enfrentar incendios forestales. Hay más de 70.000 personas entre brigadistas de CONAF, brigadistas de las Fuerzas Armadas, voluntarios de bomberos, brigadistas de las empresas privadas disponibles, capacitados, con las herramientas necesarias para poder enfrentar esos incendios. La Estrategia Nacional de Gestión de Incendios Forestales de este año coordina a 23 instituciones a lo largo del país con 107 medidas que están concentradas en la mitigación, la preparación y la comunicación, además del debut de la estrategia Golpe Único. Está orientada principalmente a frenar el incendio en primera parte y tal como decía el ministro, es evitar también que exista una demora en el accionar y también dejar a nuestras brigadas disponibles para si es que se producen otros incendios y que estén disponibles para poder ir a actuar, ¿no es cierto?, en los otros incendios debido al cambio climático, la simultaneidad que hay. Por lo tanto, se detecta esto, se actúa, se apaga. Además, el plan se enfoca en 2 ejes: las precipitaciones estivales para este verano en el norte y las altas temperaturas en la zona centro-sur, con el levantamiento de 1.091 puntos críticos y un presupuesto de 160.000 millones de pesos para enfrentar incendios forestales. Solo 3 de cada 1.000 incendios forestales son efectos de la naturaleza. Solo 3 de cada 1.000. Y eso da cuenta que las medidas de prevención que adoptemos con nuestra propia conducta es fundamental para que estos incendios no se provoquen. Aunque hay expertos que apuntan a que hay más factores, además de la negligencia humana. Todavía estamos en un aprendizaje, más que enseñanza. Yo creo que todavía estamos al debe por lo que pasó no hace mucho en Viña del Mar, donde casi las personas llegaron al mar, huyendo obviamente del incendio, porque todos sabemos que fue realmente una tragedia bastante grande, donde incluso hasta el exdirector de Senapred por cargo. Además, se anticipa un verano que sigue en la tendencia del alza de temperaturas que lleva casi una década en el país. Los modelos están proyectando para los próximos meses, este mismo diciembre, enero y febrero, temperaturas normales, diría, en el norte y parte del centro del país, y más cálidas de lo normal en el centro-sur. Es ahí donde hay que poner el foco porque es un sector donde no acostumbra a tener temperaturas tan elevadas. El balance de la temporada de incendios forestales 2024-2025 informó una disminución del 88% en la superficie afectada, llegando a las 364 hectáreas frente a las 3.032 de la temporada 2023-2024, números que el gobierno espera seguir bajando este verano. Nos contamos que en el mundo se desperdician, escuchen bien, unas 1.000 millones de toneladas de comida al año, una cifra súper preocupante, y que además tiene efectos adversos para el medio ambiente, una situación que tiene en alerta a la industria alimenticia, que ha buscado soluciones para evitarlo, y se las contamos en la siguiente nota. Año a año se calcula que en Chile se desperdician más de 5 millones de toneladas de alimento, unos 88 kilos de comida per cápita, una cifra que causa preocupación y que ha requerido una respuesta por parte de la industria de alimentos. Básicamente los consumidores evolucionan. Hoy están más conscientes de la sustentabilidad, están más conscientes de no malgastar alimentos. También hay un componente contaminante importante para el medio ambiente. Se calcula que entre un 8 y un 10% de los gases de invernadero en el mundo son producidos por esta razón, según el informe del Índice de Desperdicio de Alimentos de 2024. Números que han obligado a tomar medidas, y una de ellas son los envases como Tetra Recart. Aquel que está mucho más consciente de la sustentabilidad ve que puede tener un envase que es de fuentes, como decía antes, renovables, y esas fuentes renovables, bueno, ayudan a
mantener mejor el planeta, ¿no? Es un envase moderno, también cuida los alimentos, que es algo muy, muy importante hoy en día. Es una ventaja importante poder cuidar nuestros alimentos, ya que hoy en día se pierde casi un tercio de lo que uno fabrica en el mundo. Una solución para el menor impacto al medio ambiente, de fácil apertura, vida útil prolongada y una estructura que permita asegurar la inocuidad de los alimentos sin la necesidad de conservantes, pero también para las nuevas formas de vida. Según el INE, en 2024, 1 de cada 5 chilenos vive en un hogar unipersonal, cifra que va en aumento. Yo soy un poquito más antigua, ¿no es cierto? Tú tenías que pescar la lenteja, echarla a remojar, echarla a cocer, en fin. Y ahora tú sencillamente abres tu envase y lo pones en un plato. Además, si te sobra, tú lo puedes perfectamente también dejar dentro del refrigerador, no se echa a perder por varios días. Posibilidad de tener porciones más pequeñas, una dieta variada y equilibrada. Todos estos beneficios de este envase. Nuestro sistema va desde 100 centímetros cúbicos hasta 500, ¿sí? Por lo tanto, entendiendo cómo es la distribución de consumidores, nuestros clientes que tienen ese tipo de tecnología pueden adaptar las porciones que van a vender al mercado a esas necesidades mucho más fácilmente. Problema del desperdicio de comida que requiere de soluciones y Tetra Ricardo podría ser uno de ellos, adaptando la oferta a una demanda que pide ser consciente y que se adapte a los nuevos tiempos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Laura Soto y hoy les traigo las noticias internacionales de este día jueves en CNN Prime, partiendo por supuesto con la llegada de María Corina Machado, la líder opositora venezolana, a la capital de Noruega, Oslo. Fue vista a eso de las 2:30 de la mañana en el balcón del hotel donde se estaba hospedando. Fue recibida por los simpatizantes que se encontraban y justamente esperándola en su llegada. Y fue importante también porque entregó una conferencia de prensa bastante extensa en la cual se refirió, por ejemplo, a lo que tiene que ver con la presión militar de Estados Unidos hacia Venezuela. También se refirió a sus próximos pasos políticos, lo que tiene que ver también, por ejemplo, con su regreso a Venezuela, si es que lo va a desarrollar o no. En fin, ha sido una jornada bastante movida, en este caso para la líder opositora venezolana, y todo esto justamente después de que su hija fuera la que recibiera el Premio Nobel de la Paz el día miércoles en su representación. Pero lo que ha ocurrido en esta jornada, todos los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Maximiliano Araña. Eran las 2:30 de la mañana en Oslo cuando María Corina Machado apareció en el balcón del Grand Hotel. El horario de su llegada no impidió la presencia de decenas de simpatizantes que la esperaban en la capital noruega. Y es que es la primera vez que la líder de la oposición venezolana ha dejado su país natal en 14 años. Y es una persona muy luchadora y para nosotros es el ícono de libertad en este momento. Es súper importante para todos nosotros porque tenemos nuestras esperanzas puestas en ella. Machado llegó horas después de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, galardón que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa en su nombre. Pese a no haber podido estar presente en el evento debido a las dificultades para salir de Venezuela, la líder opositora decidió viajar de todas formas al país nórdico. Mi deber era venir a recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Y pronto estaré de vuelta en Venezuela y vamos a demostrarle al mundo que no solamente nos merecemos este premio, sino que realmente esta generación entera pasará a la historia de la humanidad. En una conferencia de prensa convocada por los organizadores del premio, Machado confirmó sus intenciones de regresar a su país natal cuando estén las condiciones propicias para su seguridad, independiente de la continuidad de Maduro en el poder. También aseguró haber recibido el apoyo del gobierno de Estados Unidos para llegar a Noruega. La líder opositora respaldó la presión militar de Trump sobre el régimen chavista, pero evitó referirse a si respalda o no una eventual intervención militar.
I believe every country has the right to defend themselves. In our case, I believe that President Trump's actions have been decisive to reach the point where we are right now, in which the regime is weaker than ever. Una de las últimas medidas emprendidas por la Casa Blanca fue la interceptación e incautación de un buque petrolero frente a las costas del país sudamericano, un hecho que el gobierno venezolano calificó como un robo descarado y acto de piratería internacional. El buque se encuentra actualmente en proceso de decomiso. Estados Unidos cuenta con un equipo de investigación completo sobre el terreno en el buque y se está entrevistando a las personas a bordo, además de incautar cualquier prueba relevante. Mientras tanto, en Venezuela, Nicolás Maduro le restó importancia al premio recibido por Machado, citando las supuestas palabras de miembros del comité organizador, quienes, según él, habrían rechazado el galardón por estar manchado de sangre y guerra. También se refirió en duros términos a la presencia de los presidentes de Argentina y Panamá en Oslo. Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando: el pueblo unido jamás será vencido. Por ahora, la agenda diplomática de María Corina Machado de Noruega continúa, quedando la incertidumbre sobre su futuro político y cuándo podrá regresar a Venezuela. Bien, un encuentro que también ha marcado esta jornada, por supuesto, ha sido el de Magdalena Piñera, la primogénita del expresidente Sebastián Piñera, y María Corina Machado. Fue un encuentro bastante emotivo en el cual no solamente recordaron al expresidente fallecido, sino que también, por ejemplo, hubo saludos para Cecilia Morel, en este caso, un abrazo bastante apretado ahí entre ambas figuras. De hecho, también se veía al final de este video que fue compartido en redes sociales por Magdalena Piñera, ahí destacando, por supuesto, el papel de María Corina Machado, su admiración hacia ella. También estaba en este video, al final, de hecho, se escucha, por ejemplo, al expresidente colombiano Iván Duque, que también estuvo presente entonces en Oslo para acompañar a la líder opositora venezolana en el recibimiento de este galardón, el Premio Nobel de la Paz 2025. Pasemos a escuchar parte de aquel ambiente, entonces, que se dio entre Magdalena Piñera y María Corina Machado, las palabras que compartieron. Incluso se hablaba por parte de la líder opositora venezolana de una posible o eventual visita a Chile, si es que es posible hacer aquello. Pasemos a escuchar. Gracias por venir. ¿Y tu mamá? Mi mamá no pudo porque estaba venir. Y le puedes mandar a mi mamá un beso. Ay, un beso gigante, Cecilia. No sabes lo que me hubiera encantado abrazarte aquí, pero te mando el abrazo con tu niña. Yo sé que pronto nos vemos además en Chile y los traigo a ustedes a Venezuela. Cuando tú quieras y ojalá sea el primer lugar que puedas ir. Porque estamos haciendo muchas cosas en nombre de la democracia y la libertad con mi padre. Yo sé que tu papá nos está acompañando, tú sabes. Está con nosotros. Tu papá para mí. Y cambiando completamente de tema, una fuerte ráfaga de lluvias que ha estado afectando justamente al noroeste, quiero decir, de Estados Unidos y particularmente al estado de Washington, está dejando órdenes de evacuación para miles de personas. De hecho, ha sido el propio gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien dijo el miércoles por la noche que es probable que se produzcan inundaciones catastróficas y también indicó que hasta 100.000 personas podrían enfrentar órdenes de evacuación. Ahí vemos parte de las imágenes de las inundaciones que ya se están registrando debido a estas lluvias históricas que se han producido, por supuesto, en aquella zona de Estados Unidos. Han provocado que los ríos alcancen niveles récord. Y es una situación que no solamente afecta en este caso al noroeste de Estados Unidos, sino que también a Canadá, por ejemplo, debido a la cercanía. Pero la noticia y la crisis se enfoca particularmente en lo que sucede en el estado de Washington. También se hablaban en total de más de 5 millones de personas que están bajo alerta de inundación. Esto también fuera del estado de Washington, partes de Montana y una pequeña también zona de Idaho. Y se habla, por ejemplo, de entre 250 y 450 milímetros de lluvia que cayeron sobre las cordilleras de Cascade y Olympic en las últimas 72 horas. Así que es parte de la emergencia que está enfrentando en estos momentos el noroeste de Estados Unidos.
Y como cada año, la revista Time elige a la persona del año. Por ejemplo, en 2024 fue el ahora presidente Donald Trump. Pero ahora no fue solamente una persona, sino que son varias las que se han destacado y son los arquitectos de la inteligencia artificial. Es así como lo titula en este caso la revista Time. Y vemos en este caso han sido ya 2 portadas las que se han elegido. Una, la que ustedes ven ahí en pantalla, se ve a varios personajes importantes que son referentes, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, como es el jefe de Nvidia, Jensen Huang, el jefe de Meta, Mark Zuckerberg, el propietario de X, Elon Musk, y la llamada madrina de la IA, Fei Li. Y en la otra portada que también se registra en esta revista, se ve una pintura que está con las letras de la IA, ¿no es cierto?, rodeada de trabajadores. Y en el caso, por ejemplo, de los líderes tecnológicos que ustedes ven ahí en pantalla, imita a una fotografía clásica de Nueva York, que es el almuerzo en lo alto de un rascacielos. Así que también ahí ha sido parte de esta referencia. Y por supuesto todo tiene que ver con esta ampliación del uso de la inteligencia artificial, cómo ha ido creciendo, por ejemplo, todo esto a partir de la creación de ChatGPT en 2022, y así es como ha ido aumentando entonces el perfeccionamiento y el uso de la inteligencia artificial, y es por eso que ahora ha decidido la revista Time elegir no solamente una persona, sino a varias que representan entonces este auge de esta tecnología que está siendo cada vez más utilizada por diversas personas. Así que ahí ustedes lo ven en pantalla, 2 portadas que han sido elegidas por la revista Time para representar finalmente este fenómeno tecnológico, este auge en el uso de la inteligencia artificial. Y ahora vamos a los recomendados, por supuesto, de Conexión Global. Esta vez les traigo yo una recomendación y es un documental de Prime Video, que ya están viendo el tráiler detrás mío, La Era de la Divulgación, que es muy importante y habla respecto, la tesis principal que tiene, es sobre el ocultamiento durante décadas, que es un fenómeno global sobre los objetos voladores no identificados, conocidos como OVNI, que los gobiernos, especialmente el gobierno de Estados Unidos, dice la tesis de este documental, lo que ha hecho es ocultar de forma sistemática todo lo que tiene que ver respecto a este tipo de fenómenos aéreos no identificados. La Era de la Divulgación, entonces, cuenta con el testimonio de 34 miembros del gobierno, el ejército y también miembros de inteligencia de Estados Unidos. Y quizás el testimonio más destacado es el del propio secretario de Estado, Marco Rubio, que ustedes también lo podían ver ahí en pantalla. ¿Y qué es lo que dice él, de hecho, respecto a este tema? Afirma que en repetidas ocasiones se ha visto algo operando en espacio aéreo restringido sobre nuestras instalaciones nucleares y no es nuestro. También otros testimonios muy importantes, por ejemplo, el de un ex alto cargo de defensa, Jay Stratton, quien dice: he visto con mis propios ojos naves y seres no humanos. Así que recomendadísimo este documental. Se fue publicado la semana pasada y está disponible para que ustedes lo puedan ver en Prime Video. Su productor y director, Dan Farah, trabajó durante 3 años para poder sacar finalmente este documental que cuenta con testimonios bastante importantes. Así que esta es mi recomendación de Conexión Global. Vayan a verlo y por supuesto aquí yo me despido. Los dejo invitados a seguir, por supuesto, en la sintonía de CNN Prime. Y nos vemos también en otra próxima ocasión, por supuesto. Y hasta la próxima y por supuesto sigan disfrutando de la sintonía. Que estén muy bien. Volvemos a CNN Prime, pero para despedirnos y comentarles que nos reencontramos en minutos en Tolerancia Cero. Nuestro invitado de hoy, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en la previa a esta elección presidencial del domingo. Nos vemos. Ah, no, había olvidado algo muy importante, pero ¿cómo? Jueves 11 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. ¿Somos CNN Chile? Buenas noches.